En este tema empezaremos por la pregunta que queremos contestar mediante la revisión sistemática. Al finalizarlo deberíamos ser capaces de formular preguntas en formato pico, jerarquizar los outcomes relevantes para la pregunta de acuerdo con las recomendaciones de la colaboración Cochrane, discutir las ventajas e inconvenientes de los desenlaces combinados y identificar cuál es el tipo de evidencia más adecuado para contestar a la pregunta. En las primeras fases de una revisión sistemática, el investigador selecciona un tema sobre el que tiene interés y antes de lanzarse a redactar el protocolo de la revisión, es conveniente hacer una búsqueda preliminar para comprobar, en términos coloquiales, si hay agua en la piscina. Esta búsqueda preliminar quedaría enmarcada dentro de lo que denominamos en el tema anterior un scoping review, y las fuentes habituales de consulta en esta fase preliminar incluyen Medline, Google Académico y Próspero, el registro de revisiones de protocolos de revisiones sistemáticas, y nos permiten hacer una idea sobre el volumen y el tipo de evidencia publicada. Simultáneamente, el investigador comienza a formular la pregunta, a ser posible en formato pico, concretando los 4 componentes: pacientes, intervención, grupo de comparación y desenlaces. En estas fases preliminares, el investigador avanza en la conceptualización del problema de investigación, quizá con la ayuda de un mapa mental, identifica los términos de búsqueda de la literatura y comienza a definir el tipo de estudios adecuado, así como los criterios de inclusión y exclusión. En este punto empezamos ya a redactar el protocolo de la revisión, como en cualquier otro proyecto de investigación. Como acabamos de decir, una pregunta sobre efectividad bien formulada tiene 4 componentes que podemos recordar mediante las siglas PICO. La P se refería al paciente o población que se somete al estudio, la I a la intervención, o sea, al tratamiento o intervención preventiva que estamos estudiando, la C se refiere al grupo de comparación que no se somete al tratamiento, por ejemplo, un grupo tratado con placebo, y la O designa el desenlace clínico, outcome en inglés, con el que vamos a medir la efectividad del tratamiento, por ejemplo, la mortalidad. Examinemos, por ejemplo, la pregunta siguiente. ¿Es efectiva la reanimación hemodinámica con albúmina en el shock séptico? En esta pregunta podemos identificar 2 componentes, albúmina y shock séptico. Parece claro que la albúmina, en realidad albúmina asociada a cristaloides, corresponde a la intervención, mientras que el shock séptico se refiere al tipo de pacientes. Por lo tanto, faltarían 2 componentes, el grupo de comparación y el outcome. El grupo de comparación podría ser pacientes tratados con cristaloides solo, sin albúmina, y el outcome podría ser, por ejemplo, la mortalidad hospitalaria o la mortalidad a los 90 días. También podríamos preguntarnos si la albúmina mejora la expansión plasmática. ¿Sería este un buen outcome? ¿Le importa realmente al paciente la intensidad de la expansión plasmática? Al paciente solo le importaría si ésta se asociara a una reducción de la mortalidad como evidencia indirecta. Sin embargo, parece que este no es el caso, como lo demuestran diversos estudios recientes. Además de la mortalidad, se considerarían otros desenlaces como la duración de la hospitalización, necesidad de drogas vasoactivas, incidencia de fallo renal agudo, reacciones alérgicas a la albúmina, etc. Como veremos más adelante, a la hora de decidir si se debe o no administrar un tratamiento, se aconseja listar todos los desenlaces relevantes y evaluar su importancia en una escala de 1 a 9. Por ejemplo, mortalidad podría ser un 9, necesidad de drogas vasoactivas un 6,
duración de la hospitalización parecido, un 6, toxicidad renal quizá un poco más grave, un 7, etc. Una vez identificada la pregunta, debemos preguntarnos si el tipo de estudio es el adecuado para contestar a este tipo de pregunta pronóstica, diagnóstica, preventiva, de frecuencia, etc. Así, si la pregunta es sobre frecuencia de la enfermedad, la mejor evidencia disponible sería una muestra representativa, aleatoria o una serie de pacientes consecutivos. Si la pregunta es de exactitud diagnóstica, la mejor evidencia es una muestra aleatoria o consecutiva en la que todos los pacientes reciben el test y un gold estándar adecuado. Si la pregunta es de pronóstico, la mejor evidencia procedería de una cohorte incipiente sin pérdidas en el seguimiento. Si la pregunta es sobre efectos adversos, especialmente si se trata de eventos infrecuentes, los ensayos clínicos pueden tener escasa potencia estadística y la mejor información viene de estudios de farmacovigilancia o estudios de casos y controles. Finalmente, si la pregunta es sobre actitudes o creencias, los estudios epidemiológicos cuantitativos van a aportarnos poco y la mejor evidencia procederá de estudios cualitativos. Esto no siempre es fácil saber cuál es el tipo de evidencia más adecuado. Por ejemplo, consideremos las dos preguntas siguientes. ¿El TAC multicorte en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo discrimina adecuadamente entre pacientes con o sin cardiopatía coronaria en comparación con la práctica habitual? Y la otra pregunta, ¿la incorporación del TAC multicorte en el protocolo asistencial de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo reduce la mortalidad? La pregunta A es una pregunta de exactitud diagnóstica. La mejor evidencia para contestarla sería un estudio transversal con pacientes consecutivos en los que a todos los pacientes se les practica un TAC multicorte y el resultado se compara con los resultados de la coronariografía y de la evolución clínica. Sin embargo, la pregunta B es una pregunta de efectividad de una intervención y la mejor evidencia para contestarla sería un ensayo aleatorizado con un grupo control tratado de forma convencional y otro grupo tratado con toda la información adicional proporcionada por el TAC multicorte. Para las preguntas de exactitud diagnóstica se ha propuesto un formato algo diferente, el formato PIRT. En este formato la P se correspondería con el problema que estamos investigando, la I sería el test índice, el grupo de comparación la referencia estándar y el outcome sería la condición que pretendemos identificar o descartar con el test. Por ejemplo, en la pregunta A anterior, el paciente problema serían pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, el test índice es el TAC multicorte, la prueba de referencia es la angiografía y el outcome la existencia o no de cardiopatía coronaria obstructiva. En la pregunta B, la de efectividad, el paciente sería el mismo, la intervención sería el manejo de acuerdo con los resultados del TAC, el grupo de comparación sería el manejo habitual y el desenlace podría ser, por ejemplo, la mortalidad cardiovascular. Si el interés está realmente en la efectividad del TAC, el estudio transversal en este caso solo proporcionaría evidencia indirecta, o sea, evidencia de exactitud diagnóstica, a partir de la cual tendríamos que inferir cuál de las dos alternativas ofrece mejores resultados clínicos. Frecuentemente, los desenlaces clínicos relevantes, como la mortalidad, son poco frecuentes, por lo que resulta muy difícil demostrar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos expuestos y no expuestos, creándose un problema de imprecisión. Este problema se agrava en los ensayos en los que el grupo control es tratamiento activo, lo que reduce las diferencias de resultados entre los dos grupos.
Este problema se aborda frecuentemente mediante la creación de desenlaces combinados, composite endpoints. Por ejemplo, un outcome combinado podría ser la aparición de muerte, reinfarto o reperfusión. Los desenlaces combinados, aunque pueden ser muy convenientes en algunos casos, no estarían libres de problemas, entre los que nos encontramos los siguientes. En primer lugar, los desenlaces individuales incluidos en el outcome combinado deberían estar correlacionados. En el ejemplo anterior, si las diferencias entre los dos grupos se deben exclusivamente a la reperfusión sin efecto en la mortalidad, o peor aún, con un efecto negativo sobre esta, no se deberían agrupar los desenlaces. En segundo lugar, los desenlaces combinados complican mucho la estimación del riesgo-beneficio individual. Si ya es difícil cuantificar las preferencias del paciente sobre los eventos trombóticos frente a los hemorrágicos, la cuantificación de las preferencias sobre un outcome combinado lo es mucho más. En tercer lugar, los desenlaces combinados son fácilmente manipulables por el investigador, lo que obliga al lector a estar vigilante sobre si el outcome combinado es razonable, si ha habido una selección de outcomes de conveniencia y si los desenlaces estaban preregistrados en el protocolo. En esta diapositiva se resumen algunos de los consejos para interpretar críticamente los desenlaces clínicos de un estudio. Vemos que la calidad de los datos puede variar de desenlace a desenlace dentro del mismo estudio. Podemos tener un desenlace con un resultado muy fiable y otro muy poco creíble. El nombre del desenlace puede ser engañoso y no siempre refleja lo que de veras significa, con qué variable lo estamos midiendo. Los biomarcadores y otros endpoints subrogados en realidad no son más que sucedáneos, no son verdaderos desenlaces. Hay que examinar cuidadosamente los desenlaces combinados que son tratados como un desenlace único, como hemos visto. La importancia del efecto no se debe confundir con su significación estadística. Puede haber significación estadística con un efecto irrelevante. Y a la hora de ver los resultados no hay que olvidar que las intervenciones no solo tienen efectos beneficiosos, sino que también hay que medir los efectos adversos. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Estás interesado en la efectividad relativa de las soluciones de clorhexidina y povidona yodada como antisépticos durante la inserción de catéteres venosos centrales? Formula la pregunta en formato pico. La intervención es la clorhexidina, el grupo de comparación es povidona, la población son los pacientes a los que se le va a implantar un catéter venoso central y el outcome podría ser la aparición de bacteriemia, la mortalidad, etc. Vamos a hacer un ejercicio un poco más difícil. Traducir a formato pico la pregunta siguiente. ¿Las mujeres con síndrome coronario agudo reciben menos tratamiento de reperfusión que los varones? Aquí vemos los 4 elementos. La población no son las mujeres, sino los pacientes con síndrome coronario agudo. La intervención, en este caso el factor de riesgo, son las mujeres. El grupo de comparación son los varones. Y el outcome se refiere al tratamiento de reperfusión. Obsérvese que en este caso es un outcome importante para la investigación y para la gestión sanitaria, pero muy poco importante para la toma de decisiones individual, ya que solo informa del uso de la reperfusión, pero no del beneficio que obtienen de ella las mujeres. Otro ejercicio, ¿cuál de los siguientes eventos no puede considerarse como un verdadero desenlace clínico? Sepsis por catéter, estancia hospitalaria, elevación de la proteína C reactiva, mortalidad por todas las causas. Unos outcomes de la lista tienen mayor importancia que otros, pero sin duda la elevación de la proteína C reactiva es un outcome fisiopatológico muy alejado de los desenlaces que verdaderamente le preocupan al enfermo.
Se pretende evaluar la utilidad del screening rutinario de trombosis venosa profunda mediante ecografía en pacientes críticos para reducir la mortalidad por tromboembolismo. ¿Qué estudio proporcionaría la mejor evidencia? Estudio transversal, cohorte incipiente, casos y controles, ensayo aleatorizado, estudio cualitativo. En la forma en que está redactado, el objetivo del estudio no es determinar la capacidad de discriminación de la ecografía, sino su efectividad para reducir la mortalidad. Se trata, por lo tanto, de una pregunta de efectividad y la mejor evidencia sería un ensayo aleatorizado bien diseñado. Otro ejercicio. En el estudio Pegasus se comparaba el tratamiento a largo plazo de 2 dosis de ticagrelor, un potente antiagregante plaquetario, frente a placebo en pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio. El desenlace primario fue una combinación de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus durante el tiempo de seguimiento. En esta tabla se muestran los datos de los resultados, a la vista de los cuales nos pregunta si es razonable este outcome combinado. Bueno, pues si nos fijamos solo en la dosis de 60 miligramos cada 12 horas, vemos que los 3 componentes del outcome se refieren a fenómenos tromboembólicos y la dirección del efecto de cada uno de los componentes parece ir en la misma dirección. Por lo tanto, sí parece un outcome aceptable.